Bienvenidos, amigos invisibles. Estamos listos. Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Allan Kardec, un filósofo que vivió durante la primera mitad del siglo XIX, escribió el Libro de los Espíritus y fue fundador de la Sociedad de Estudios Espiritistas de París. De eso hablaremos hoy, de espíritus. Aunque al principio, Hippolyte Léon Denisard Rivali, su verdadero nombre, se mostró incrédulo con las sesiones de espiritismo a las que lo invitaron, pronto se sumergió de lleno en el estudio del espiritismo y se cambió el nombre a Allan Kardec, porque a través de estas sesiones quedó convencido de que era la reencarnación de un tal Allan Kardec, un druida de tiempos de Julio César. Se involucró tanto en los estudios espiritistas que tuvo problemas con sus vecinos y hasta con la iglesia, porque lo consideraban el mismísimo Satán. Rodearon su casa con antorchas y la apedrearon, de modo que él y su familia tuvieron que huir a otra ciudad, vivir prácticamente en otro lado, y eso, que su primer libro se agotó a la primera semana de haber sido publicado y tuvo otras 16 ediciones mientras el autor vivió. Todavía ahora es considerado un libro de cabecera para los interesados. En este tema, en su introducción, Kardec dice: los espíritus anuncian que los tiempos designados por la providencia para una manifestación universal han llegado ya, y que siendo ministros de Dios y agentes de su voluntad, su misión es la de instruir e ilustrar a los hombres, abriendo una nueva era a la regeneración de la humanidad. Este libro es la recopilación de su enseñanza. Hoy vamos, como les digo, a hablar de espiritismo y escritores. Les recuerdo, como todas las semanas, que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era La Otra Aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Estamos frente a una nueva y definitiva revolución. El libro de los espíritus. Un brindis. ¿Ha invocado usted espíritus? Se lo pregunto de verdad. ¿Se ha comunicado con ellos? ¿Le han hablado desde el más allá? A mí no me sorprende nada que el espiritismo haya tenido un gran auge. De hecho, me sorprende que no lo tenga ahora mismo. Durante los siglos XIX y principios del XX, era común que se realizaran sesiones en las que un grupo de gente se reunía a invocar espíritus. A estas alturas, poco importa si en estas sesiones se aparecían espíritus reales o no. Lo importante es que la gente, entre ellos varios escritores, tenía la necesidad casi filosófica de escuchar voces. ¿Acaso la escritura sea, escúcheme usted bien, acaso la escritura sea precisamente escuchar voces y transcribirlas? Voces del pasado, del interior de nosotros mismos, de gente que incluso no hemos conocido nunca. El espiritismo no solo es una práctica esotérica, sino una práctica holístico-religiosa. Algunos destacados escritores la practicaron con entusiasmo. Gustavo Adolfo Bécquer, Leopoldo Lugones, Víctor Hugo, Richard Matheson, Rubén Darío, Arthur Conan Doyle y José Zorrilla, entre otros. Déjeme que le cuente esto. En su libro El ocaso de los espíritus, José Mariano Leiva recuerda que algunas jugueterías de finales del siglo XX vendían tablas y corcho con números y letras y signos del zodiaco para pasar el tiempo libre comunicándose con los espíritus, la Ouija. Aquí tengo el libro de José Mariano Leiva, El ocaso de los espíritus, el espiritismo en México en el siglo XIX, publicado por Ediciones Cal y Arena. Pero ¿quiénes de todos los que alguna vez jugaron con la Ouija saben que ese método forma parte de un tipo de, vamos a llamarle ciencia incipiente, inaugurada en el siglo XIX? El libro de Leiva, ese que tengo aquí, es el resultado de una larga investigación sobre el espiritismo y los rastros que dejó en México durante el siglo XIX. Veamos qué dice José Mariano Leiva. Este libro trata de varias cosas. Trata de espíritus y gente que se comunica con ellos, los médiums.
Trata de mesas que saltan y contestan a preguntas específicas. Trata de manos poseídas que escriben en hojas de papel. Trata de velas blancas con llamas ondulantes. Trata de grupos de personas que se juntaban al anochecer para comunicarse con el más allá. Yo creo que a veces el mundo de los muertos se mezcla con el de los vivos. Para entender el espiritismo hay que conocer, decíamos, a Allan Kardec y su obra. Los dos libros centrales en el espiritismo, el libro de los espíritus que contiene los principios de la doctrina espiritista sobre la inmortalidad del alma, la naturaleza de los espíritus y sus relaciones con los hombres. El libro de los médiums, que hace un recuento de los distintos métodos para lograr una comunicación exitosa con el más allá. Este hombre, Kardec, que nació en Lyon, decíamos hace un momento, bajo el nombre de Hippolyte Léon Denis Sartre-Ribail, el 3 de octubre de 1804, y que fue iniciado en 1854, en una de sus sesiones, un espíritu le dictó el seudónimo que usaría toda su vida, Kardec. Atribuye a la coautoría de los libros a espíritus importantes con quienes tuvo contacto en sesiones espíritas: Platón, San Agustín, Juana de Arco. El libro de los espíritus y el libro de los médiums fueron un éxito de ventas en la Europa de mediados del siglo XIX y llegarían pronto a México. Así, Allan Kardec se presentó como una nueva revelación del mundo metafísico, la tercera después de la de Moisés y la de Jesús, una revelación que se adapta a los tiempos modernos de la ciencia y del positivismo, pues tenía ese carácter doble de revelación divina y científica. Escribió Allan Kardec en el libro de los espíritus lo siguiente, vamos a escucharlo. El espiritismo propone una interpretación del mundo y de los hombres. Para comenzar, dice Kardec, que el universo está regido por dos fuerzas, el elemento espiritual y el elemento material. De la acción simultánea de estos dos principios nacen fenómenos especiales que son naturalmente inexplicables si se hace abstracción de uno de ellos. El espiritismo, al demostrar la existencia del mundo espiritual y sus relaciones con el mundo material, da la clave de una multitud de fenómenos incomprendidos y considerados por eso mismo como inadmisibles por una cierta clase de pensadores. Para usarse como una manera de adivinación y para guiar los designios de los hombres, la doctrina espiritista afirma que el mundo está poblado de espíritus, de los cuales algunos pueden vivir en la tierra, pero también en muchos otros lugares. Los espíritus constituyen el mundo espiritual, el único importante, ya que el mundo corporal es solo un mundo secundario. José Mariano Leiva apunta en este libro que tengo aquí en las manos y que apareció en el año ya de 2005, bajo el sello de Cal y Arena, decíamos, que llegó a México el espiritismo de la mano de la Ilustración Espírita, la revista dedicada a la propagación y enseñanza del espiritismo en México, fundada ¿por quién? Por el liberal Refugio I. González. Como extraña variante de las ideas positivistas y el progreso del espiritismo, tuvo una buena acogida por las mentes más propensas a lo invisible de varios hombres de las letras de México. De medium, de quien se cree obtuvo algunos trucos. Lo que sí hay que reconocerle es su curiosidad y la serie de interrogantes que plantea en sus libros. Por ejemplo, el conocimiento de este bajo mundo. Dime, amigo, ¿qué es? ¿Falso o verdadero? ¿Qué mortal se cuida de distinguir lo falso? ¿Qué mortal conoció jamás lo verdadero? Sería capaz de venderle mi alma al diablo con tal de lograrlo. Vine a rezar por ti, porque vas a necesitarlo. Según el fundacional libro de los espíritus, existen varios métodos de comunicación que han existido con ellos, con los espíritus. 1. Movimientos incongruentes de mesas o muebles. 2. La contestación de un no o un sí por medio de uno o dos golpes. 3.
La contestación con letras del alfabeto que corresponden a un número de golpes. Un golpe igual a la letra A, 7 golpes igual a G, 14 igual a N. 4. A través del método de la cestilla y el lápiz, en donde la cesta tapa el lápiz, perpendicular a un papel de tal modo que no deja a la vista lo que se escribe hasta que se levanta la cesta. 5. Mediante la utilización de médiums dotados que sostengan el lápiz con el que se escribirá la comunicación. Uno de esos médiums dotados, ¿quién cree usted que era? ¿Sí? Francisco I. Madero, quien cuando regresó de sus estudios en el extranjero a su natal Coahuila en 1893, fundó la Sociedad de Estudios Psíquicos de San Pedro y escribió en trance durante las sesiones espíritas miles de páginas con comunicaciones con el más allá. Esto nos lo cuenta Rosas al presentar la selección de los diarios espiritistas de Madero publicados en la revista Letras Libres en 1999, pero también Ignacio Solares, gran estudioso de la historia de México, novelista histórico, y en este pequeño libro, Presencia de lo Invisible, Ignacio Solares nos da cuenta de innumerables escritores y personajes que se han comunicado con el más allá. Lo publicó Taurus. Estas comunicaciones, nos dice Rosas, escribió Madero en sus memorias, me hicieron comprender a fondo la filosofía espiritista y sobre todo su parte moral y cómo en lo íntimo me hablaban con gran claridad de los invisibles que se comunicaban conmigo. Lograron transformarme y de un joven libertino e inútil para la sociedad han hecho de mí un hombre de familia honrado que se preocupa por el bien de la patria y que tiende a servirle en la medida de sus fuerzas. ¿Qué les parece a usted? Comunicaciones espiritistas abarcan 2 periodos, apunta Rosas. El primero de 1901 a 1904 y puede considerarse como el proceso formativo. Estos años se caracterizaron por las sesiones espiritistas en grupo donde Madero era el médium escribiente. De 1901 a 1904, las comunicaciones firmadas invariablemente por alguno de los espíritus evocados eran dominadas por 2 presencias espirituales de antiguos miembros de la familia Madero: Raúl, el pequeño hermano muerto trágicamente años atrás, y José Ramiro, que la mayoría de las veces firmaba como José. Rosas, autor de La Revolución de los Espíritus, devuelve la importancia al hecho de que uno de los héroes patrios haya sido espiritista y apunta a esto, escuchen a Rosas, al conspirador que va usted a ver en un momento. El espiritismo de Francisco I. Madero no debe ni debía verse como una charlatanería o una excentricidad. Fue una creencia que marcó el rumbo de todos los actos de su vida pública y privada. Su fe en la democracia, la defensa de la libertad y su respeto por la dignidad humana abrevaban innegablemente de las aguas del espiritismo. Madero hablaba, siempre habló para los vivos. Solo en una ocasión habló con los muertos, aquellos que no quisieron escucharlo, renunciaron a su libertad y vieron impasiblemente su caída. ¿Quieres comunicarte con alguna de nosotras? Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio, una ventana por el que pasan las frases célebres, la felicidad de las frases célebres. Los aforismos, las máximas. Escuche usted esta máxima. El espíritu gobierna el universo. Anaxágoras. Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.